Porque cada día le damos la bienvenida a nuevos radioescuchas y posiblemente no conocen este curso, o porque tú que nos escuchas desde hace mucho tiempo, ¿recientemente tuviste una pérdida? En tu camino tiene para ti el curso de tanatología. La tanatología es una área de la psicología que, habiendo estudiado al ser humano como tal, ha descubierto las características que vive una persona que sufre una pérdida. Este curso te ayudará mucho si has sufrido una pérdida o si conoces a alguien que la sufrió recientemente, sabrás ayudarle de la mejor manera a superar sus etapas de duelo. El curso de tanatología. Segunda sesión. El día de hoy continuamos con este curso de tanatología para tratar de ayudarte en medio de tu dolor, de tu sufrimiento, por la gran pérdida que has tenido. Hemos dicho en la reflexión anterior que la tanatología es una parte de la psicología que surgió para ayudar a todas las personas que sufren una pérdida, no solamente la muerte de un ser querido, sino también cualquier otro tipo de pérdidas a las que podemos llamar muertes chiquitas. Seguramente habrás conocido a alguien que sufrió una infidelidad. ¿Cuánto duele una infidelidad? ¿Cuánto duele haber puesto la confianza, haber hecho proyectos con una persona y de repente enterarte que aquella persona no cumplió con su palabra, que aquella persona no fue honesta? ¿Cuánto duele? ¿Cuánto tiempo duele? Y no solamente eso, ¿cuántas cosas te trastoca? ¿Cuántas personas caen en depresión o cuántas vidas son echadas a perder por una acción de este tipo? Pensemos también en aquellas personas que han perdido su trabajo. En este momento de crisis en todo el mundo, hay personas que se han quedado sin lo necesario para sobrevivir dignamente, o bien otras personas que al llegar a una determinada edad han sido jubiladas. ¿Qué crees que siente una persona después de que ha trabajado mucho tiempo de su vida, que se ha sentido útil, cuando de repente le dicen que ya no se necesitan de sus servicios? De alguna manera le están diciendo que no es importante, que no es valioso, que simplemente ocupó un lugar en un escritorio, en un puesto, que ahora otra persona más joven lo puede ocupar. ¿Qué siente un niño cuando lo cambian de una escuela donde conocía ya a todos sus amigos, a su maestra, donde conocía todo el entorno y de repente se tiene que encontrar en un monstruo de una escuela nueva? Y digo de un monstruo porque para un pequeñito, un edificio nuevo, un salón nuevo, compañeros nuevos, no siempre son una alegría, sino para muchos de ellos puede ser algo amenazante. ¿Qué siente un niño también cuando reprueba una materia? ¿Qué siente un joven cuando su novia, su novio, le ha dicho que no lo acepta más como pareja y que tienen que terminar una relación? ¿Qué crees que siente una persona cuando le anuncian, le diagnostican que tiene cáncer o SIDA? Creo que estarás conmigo de acuerdo en que todas estas personas de repente sienten que su vida se tambalea, que todos los proyectos, que todos los caminos que habían proyectado, simple y sencillamente desaparecen. Si tú eres una persona que ha tenido una pérdida en cualquiera de estas áreas, seguramente te sentirás muy mal en este momento y este curso es para ti, para que sepas que siempre hay una salida, una esperanza que podrá ayudarte a vivir con entusiasmo y que te ayudará a entender que esto que estás viviendo es simplemente como un bache, quizás muy grande en el camino, pero simplemente un bache y no es todo el camino. Pero si tú no has tenido una pérdida, será importante también que escuches este curso porque te ayudará a enfrentar aquel momento en el que te enfrentarás invariablemente por alguna pérdida, porque te recuerdo que en esta vida nada es para siempre, ni la pareja, ni el papá, ni los amigos, ni la salud. Nada absolutamente es para siempre, por eso es que tarde o temprano tendrás una pérdida, y mientras más valioso sea aquello que has perdido, tu dolor va a ser más fuerte.
¿Qué vas a hacer cuando llegue aquel momento si no tienes un mapa que te permita saber por dónde vas a transitar, por dónde se transita cuando una persona tiene un duelo? Bueno, precisamente la tanatología nos ayuda a saber cuáles son las etapas que vienen cuando una persona sufre una pérdida. Y quiero comenzar el día de hoy diciendo lo que sucede cuando alguien tiene una pérdida importante. Lo que sucede cuando una persona tiene una pérdida importante, lo quiero explicar con esto que le sucede a una persona que tiene un accidente. Va este hombre manejando por la carretera, le acompaña su mujer en el asiento lateral y sus dos pequeños en el asiento que está detrás. En un momento determinado, por una distracción, porque la llanta no responde o se poncha, porque no hay una indicación correcta, porque un auto invade un poco del carril contrario, lo que tú quieras, aquel auto sale de la carretera, da vuelcos hacia abajo y de repente este hombre, una vez que se ha detenido el coche, abre los ojos y se da cuenta que su esposa está afuera del auto, sin sentido. Está desvanecida, los hijos también están sangrando por la boca, están desvanecidos y él es el único que está consciente. Este hombre intenta ponerse de pie para ayudar a su esposa y a sus hijos y se da cuenta que las piernas no le responden. Evidentemente hay algún daño en ellas. Él en ese momento no se da cuenta que tiene una gran fractura. Sin embargo, el deseo de querer ayudar a su esposa y a sus hijos y pedir auxilio le da una fuerza que no sabemos exactamente dónde la saca y empieza a arrastrarse para subir terreno hacia arriba y llegar hasta donde está la carretera. Llega a la carretera con la esperanza de que pase un auto y se detenga. Y está así 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos y de repente llega un automóvil, se detiene, baja una persona para preguntar qué es lo que sucede. El hombre dice: mi esposa y mis hijos necesitan ayuda, e inmediatamente después de decir eso, el hombre se desvanece y se desmaya. ¿Sabes cómo se le llama a este tipo de reacción? ¿Sabes por qué una persona puede llegar a hacer este tipo de cosas que parecerían heroicas? ¿Sabes tú que la mente es tan poderosa que puede incluso hacer que el cuerpo trabaje en una situación tan estresante y tan difícil como esta hasta que se obtiene el resultado adecuado? ¿Sí? Es una situación a la que nosotros le vamos a llamar en este momento un estado, por decirlo así, de shock. Una especie de burbuja que crea la propia psicología para aguantar un dolor que es insoportable y, sin embargo, poder resolver un problema que se considera urgente. Dicho de otra manera, nuestra psicología como que pone una prioridad. ¿Qué es más importante, que me desvanezca ahorita o es más importante que pida ayuda? ¿Qué es más importante, que resuelva este problema o es más importante dejar que aparezca mi dolor? Tú, en un caso como estos, ¿qué harías? ¿Te desmayarías primero o harías todo lo necesario para ayudar a tu esposa y a tus hijos? Bueno, con este ejemplo nos queda muy claro que la mente tiene un poder muy particular, fíjate bien, que puede bloquear en un momento determinado el dolor tan grande que estamos sintiendo. Pero la sesión pasada estábamos mencionando que el dolor no es únicamente físico. Si el dolor fuera físico, pues con alguna pastilla, con una operación, con una cuestión de yeso, quizás desaparecería, pero yo te pregunto a ti, ¿qué parte del cuerpo le duele a la mujer o al hombre que encontró a su pareja con otra persona cometiendo adulterio? ¿Qué parte le duele al muchacho o a la muchacha cuando rompe una relación de pareja? ¿Qué parte le duele a una madre de familia cuando le matan a su hijo? ¿Qué parte le duele a una mujer que está con la esperanza de dar a luz cuando el médico le dice que el niño nació muerto?
¿Qué parte le duele a un hombre que trabajó mucho tiempo para conseguir una casa o un auto y de repente le dicen que la casa se quemó o que el auto se lo robaron? Dime tú, ¿qué parte duele? ¿El cerebro, el corazón, el brazo? Hay una parte que quizás físicamente no podemos localizar y por eso quizás la gente dice, me duele hasta el alma, me duele hasta lo más profundo, y la gente que tiene una pérdida en este momento diría, quiero que me den una medicina, un analgésico que me quite este dolor que nada me puede quitar. Precisamente es tan fuerte el dolor que, repito, la primera etapa cuando se tiene una pérdida es un shock que a veces no comprendemos. Y te voy a poner el ejemplo con una madre de familia a la que le acaban de informar que a su hijo lo asesinaron, lo quisieron asaltar y lamentablemente quedó muerto. Ella evidentemente recibe la noticia, le fue a decir un policía a su casa, le fueran a dar la noticia, a enterar de lo que había sucedido, y ella, aun cuando en el momento llora, aun cuando en el momento siente un dolor, sabe que tiene que realizar trámites para reclamar el cuerpo de su hijo, hacer los funerales y muchas otras cosas más. ¿Sabes en qué etapa entra? En un shock. Todos pensarán que esta mujer no siente lo que está pasándole por la pérdida de su hijo, sin embargo, no es que no sienta. El shock le va a ayudar a ella a resolver todos los problemas que tiene que resolver de urgencia antes de comprender a profundidad lo que pasó y se pueda desvanecer en medio de su dolor. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Bendito sea, Señor. No olvidemos a nuestros seres queridos que ya están en la presencia de Dios. La mejor forma de agradecer todo el bien que nos hicieron en vida es orar por ellos y ofrecer la Santa Misa por su eterno descanso. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Anota a tus difuntos en las misas gregorianas de la parroquia de San Cosme y San Damián, donde se ofrecerá por ellos diariamente la Santa Misa durante todo un mes. Las misas gregorianas del mes de octubre por la mañana se aplicarán por el eterno descanso y el perdón de los pecados de las siguientes personas. Pide informes cómo anotar a tus difuntos haciendo una llamada o escribiendo a través de WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Nos ponemos de pie para iniciar la Santa Misa. Y codo a codo junto a ti, remé en mi barca, buscando aguas de ilusión con gran esperanza. Seguimos escuchando el curso de tanatología. Continuamos con nuestra reflexión sobre lo que sucede en cada persona cuando sufre una pérdida. Decíamos que cuando una persona recibe una noticia fuerte, ha perdido el empleo, tiene usted cáncer, acaba de sufrir una infidelidad, la persona va a producir sin darse cuenta, esto es inconsciente, una especie de cápsula de burbuja que le va a ayudar a no sentir el dolor y poder resolver algunos asuntos que tiene que resolver antes de que, como dicen algunos jóvenes, comprenda las cosas antes de que le caiga el 20. Imagínate a esta madre de familia que le acaban de asesinar a su hijo. ¿Cuántos problemas tiene que resolver en ese momento? Decíamos, reconocer el cuerpo de su hijo, ir a la delegación, hacer trámites para que se lo entreguen, tratar de evitar que le hagan la autopsia, buscar la funeraria que se encargue de todos los elementos, llamarle a todos los familiares para que estén presentes, buscar las tarjetas que su hijo pudo haber tenido, seguros, avisarle quizás a la esposa y a los hijos de esta persona. En fin, ¿tú crees que esto es fácil? ¿Tú crees que una persona podría afrontar todas estas situaciones si no tuviera esta burbuja que le quitara el dolor momentáneamente?
Evidentemente que no. Cuando a una persona le dicen de repente que tiene cáncer, lo último que hace es pensar únicamente en su sufrimiento. Aquella persona, si es madre o padre de familia, lo que hace inmediatamente es empezar a ver si tiene un seguro para los hijos, qué va a pasar con la casa, si tiene un testamento, si tiene seguro médico, en donde hay alguna posibilidad de encontrar algún tratamiento de quimioterapia, qué otro médico puede atenderle. Es decir, hay una gran cantidad de prioridades antes que el propio dolor. No es que el dolor no sea importante, pero es que la persona tiene que resolver un problema. Te voy a poner otro ejemplo. A una mujer le acaban de decir que su esposo sufrió un paro cardíaco. Sin embargo, el esposo es el gerente de una fábrica de la cual dependen más de 200 empleados. Tiene que tomar alguien una decisión porque el jefe único era su esposo. Hay que hacer una gran cantidad de papeleos, cambiar de nombre las cuentas, cambiar firmas. ¿Tú crees que una mujer ante esta circunstancia va a pensar únicamente en el dolor que le está aquejando? Evidentemente que no. Por eso, de alguna manera, la psicología es sabia. Nos ayuda a través de este shock, de esta burbuja, a que nosotros podamos salir adelante en nuestra situación. Sin embargo, como las burbujas de jabón no pueden durar para siempre, el shock también tiene que desaparecer. Una vez que ha pasado esta etapa en la que uno resuelve las cosas que son prioritarias, uno tiene que aceptar la realidad. Y si no se acepta la realidad, entonces empezamos a vivir un problema de bloqueo emocional que la persona ha permitido que se quede allí para no sentir dolor. Y aquí podemos encontrar enfermedades ya que pueden ser más delicadas. Vamos a pensar un poquito en que una mujer le avisaron de la muerte de su hijo, ya arregló las cosas, ya lo fue a enterrar, ya arregló los papeles, y sin embargo ya pasaron 15 días, un mes, y la persona sigue como sin pensar que su hijo está muerto. Que la persona incluso parece que piensa en prepararle la comida y muchas cosas de este tipo, seguirle lavando la ropa. Bueno, esto significa que aquella persona, por una parte, entendió lo que pasó, pero que por otra parte en su interior no quiere aceptar el dolor. Porque al no aceptarlo es como tener una especie de anestesia. Mejor no me digan qué pasó, mejor me olvido y así no voy a sentir dolor. Pero yo te diría, si alguna persona tiene cáncer interno y no le duele, ¿está resolviendo el problema? ¿La falta de dolor hace que la persona esté curada? Yo diría que no. Yo diría que más bien el dolor es un síntoma que nos está diciendo que algo está pasando en nuestro interior. Por eso, cuando una persona se queda en la etapa de shock, es necesario que acuda con un terapeuta, con un tanatólogo, con un psicólogo, para que le ayude a entender lo que está pasando en realidad. Vuelvo a ser claro, a nadie nos gusta que nos duela algo. Tú cuando te vas a sacar una muela, seguramente le dices al médico, antes póngame anestesia. Si alguna persona va a sufrir una operación, le dicen seguramente al médico, póngame anestesia, y después de la operación dices, ojalá me dé alguna cosita que me siga manteniendo dormida aquella parte en la que usted me operó. Claro, porque el dolor no le gusta a nadie. Sin embargo, así como en lo físico el médico te dice, señor, ya no puedo darle anestesia, tiene usted que levantarse después de la operación de la vesícula, tiene usted que levantarse después de la cesárea y empezar a hacer ejercicio porque solamente el ejercicio va a fortalecer nuevamente su cuerpo, es que me duele. No importa. Con el dolor va a empezar usted a caminar, con el dolor va a empezar usted a regresar a su vida ordinaria y el dolor poco a poquito irá desapareciendo. Bien, hay personas que no quisieran que apareciera el dolor y caen también en problemas como el alcoholismo o la droga. Para no sentir el dolor, me alcoholizo, para no sentir el dolor, tomo drogas, pero ¿qué crees?
el dolor de todas maneras va a estar presente ahí. Una vez que se ha roto la burbuja, una vez que se acaba la anestesia de una operación, el dolor aparece. Y el dolor va a ser sumamente fuerte y va a propiciar otra etapa que vamos a comentar más adelante, pero entre el shock y la afloración de los sentimientos y de las emociones, que va a ser la tercera etapa de acuerdo a nuestro curso, aparece una etapa que se llama la negación. Y negación no significa simplemente decir que no, porque tú no puedes negar que una persona se haya muerto, ya lo fuiste a enterrar, pero puedes negar que ha muerto de muchas otras maneras. Tú no puedes negar a lo mejor que te quitaron el trabajo, ya no estás yendo. Sin embargo, puedes negar que te quitaron el trabajo de muchas maneras. Yo te quiero poner un ejemplo que me sucedió con una persona que me invitó a bendecir su casa. Cuando llegué a la casa de esta señora, un departamento muy amplio, con 3 cuartos, me sorprendió que tuviera una cantina con muchas botellas de todo tipo de licor y de vino. Y entonces yo le pregunté que si ella bebía mucho, y me dijo que no. Le pregunté que si tenía fiestas constantemente, me dijo que no. Más adelante me confió que a su marido sí le gustaba beber. Cuando yo le pregunté por su marido, ella me dijo que tenía 20 años que su marido ya no estaba con ella. Yo pensé que había muerto, pero ella me dijo, se fue con otra mujer. Solamente me habló para decirme que no regresaba a casa, que iba a comenzar una nueva etapa y que ya no lo esperara. Bueno, yo le dije, ¿usted continúa esperándolo? No, padre, ¿cómo cree? Yo sabía que él no iba a regresar, las cosas ya no estaban bien desde un tiempo atrás y ya. Y yo le dije, ¿y usted ya aceptó esto? Me dijo, claro, ¿cómo no lo voy a aceptar si han pasado 20 años? Cuando empecé a bendecir la casa y a derramar agua bendita sobre los cuartos, ella abrió un closet y en el closet, ¿qué crees? Estaba la ropa de aquel marido. Estaban los sacos, estaban las corbatas, estaban los abrigos, los zapatos, y yo le dije, señora, esto significa que usted está negando que él se fue. No, ¿ves que qué le hago a esta ropa? No importa. Ciertamente, si él ya no va a regresar, ya no tiene por qué estar aquí la ropa. Tendría usted que regalarla, rifarla, quemarla, lo que usted quiera, pero ya no tendría por qué estar aquí. No se preocupe, padre, me dijo. Esto yo lo puedo quitar en algún momento. Y quedamos que ella me hablaría para decirme si hay alguna de esta ropa podría ser donada a gente que lo necesitara. Esperé 5 días, 15 días, 1 semana, 2 semanas, y le hablé para ver qué es lo que había pasado. Te comento qué pasó en un momento. Hacemos una pausa y al regreso seguimos escuchando el curso de tanatología. ¿Te gustaría ayudar a alguien que recientemente tuvo una pérdida? Puedes obsequiarle el libro El Camino del Amor, escrito por el Padre José, que contiene este curso de tanatología, además de los cursos de autoestima y valores. Si tú estás sufriendo por algo, es porque en un momento determinado, aquello que tuviste, aquella persona que estuvo junto a ti, fue una gran bendición, porque uno no llora por lo que no valora. El Camino del Amor. Pide informe sobre su costo, envíos o versión digital con una llamada o un mensaje vía WhatsApp a los teléfonos 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El Camino del Amor. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor,
En este momento hay alguien a quien le acaban de detectar cáncer. Ayúdale a comprender que esa enfermedad no significa su condena de muerte y que hay muchos tratamientos para luchar contra ese mal. Pero sobre todo, ayúdale a comprender que en su actitud de lucha, de optimismo, de perseverancia y de fe, está la mayor posibilidad de salir triunfante. Y recuérdale a sus seres queridos acompañarle con paciencia en sus necesidades, con oración y esperanza. Amén. En tu camino, el curso de tanatología. Lo que sucedió con esta persona fue lo siguiente. Ella me confió que al día siguiente intentó sacar los trajes y cuando sacó el primero, vino a su memoria el momento en que aquel hombre tenía puesto aquel traje. Y a través de sacar un traje y otro fueron regresando a su mente tantos momentos que compartió con aquella persona. El día que se le declaró, el día que fueron novios, las veces que se casaron, cuando salieron de viaje, cuando la había llevado a cenar a tal o cual lugar. Todas esas cosas le recordaban algo y entonces lo que hacía era volver nuevamente a meter la ropa en el closet. Es decir, no quería aceptar que las cosas se habían cambiado radicalmente, que aquello que ella vivía en el pasado ya no se podía vivir en el presente. Finalmente, se animó esta persona a empezar a sacar la ropa y al ir sacando la ropa, se dio cuenta hasta ese momento de lo que había perdido y empezó a pasar a la siguiente etapa que yo te estoy diciendo, que es afloración de emociones. Claro, cuando ella empezó a sacar la ropa y vio que al ir sacando la ropa el closet iba quedándose vacío, ese closet empezó a representar para ella su propia vida. Y empezó a decir palabras mucho más fuertes de las que yo te voy a decir. Empezó a decir: desgraciado, me cambiaste la vida. Desgraciado, me cambiaste los planes. Desgraciado, infeliz, yo quería hacer contigo un futuro y tú echaste a perder todo. Desgraciado, ¿por qué me dijiste que sí ante el altar? Y una gran cantidad de cosas en las cuales esta mujer no solamente estaba manifestando el dolor, sino también otro tipo de emociones, porque si yo te digo que dice la palabra desgraciado, infeliz, hijo de tal por cual, ¿qué crees que sentimiento estaba pasando en su interior? ¿Solamente tristeza? Evidentemente que no. Cuando una persona se da cuenta que ha perdido algo importante en la vida, va a darse cuenta del dolor profundo que esto le significa y, por supuesto, esto va a permitir que se pase a la siguiente etapa, que va a ser la afloración de las emociones. Pero antes de continuar con esto, yo te diría, ¿por qué crees que duelen las pérdidas? ¿Tú por qué crees que duelan las pérdidas? Bueno, quizás para contestarme tendría que preguntarte otra serie de preguntas. ¿Cuánto tiempo has ocupado en adquirir todo lo que tienes? Tu casa, tu auto, el lugar que tienes en el trabajo, el nivel que tienes en el trabajo. ¿Cuánto esfuerzo, trabajo y dedicación has necesitado para conseguirlo? Y no me refiero solo a las cosas materiales, sino también a todo lo que enriquece y da sentido a tu vida. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tardaste en conseguir a ese buen amigo? ¿Cuánto tiempo tardaste en relacionarte con una persona que ahora es tu esposa y todo lo que significa esto? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacer que tus hijos sean parte de tu vida? La ilusión antes del embarazo, el parto, el verlos crecer, el verlos que caminan, que dicen las primeras palabras. ¿Cuánto tiempo tardó esta relación en ir creciendo y creciendo para ser lo que es? ¿Cuánto tiempo tardaste en tu educación para llegar a tener un título? ¿Cuánto tiempo tardaste para tener la posición social y ser un hombre o una persona respetable? El trabajo, la casa, las comodidades materiales, el dinero, etc. Todo lo que has adquirido, yo te puedo decir, te da satisfacción y una cierta seguridad que te hace sentir bien.
Por eso le llamas tú, son bienes materiales, son bienes morales, son bienes sociales, como tú quieras. Y precisamente, si te ha costado mucho trabajo obtener las buenas relaciones, un lugar especial en el corazón de alguien, un puesto en el trabajo o las simples cosas materiales, seguramente también te costará mucho trabajo y mucho dolor aceptar que las puedes perder. Yo te puedo decir, solo se sufre por aquello que difícilmente se ha conseguido. Solo se considera perdido aquello que un día consideramos nuestro. Nunca vas a llorar por unas cáscaras de fruta que tiras. Nunca vas a llorar por una persona por la cual no tienes afecto. Nunca vas a llorar por alguna cosa que te molestaba o que era totalmente indiferente para ti. Y te voy a contar un pequeño cuento para hacer agradable esta reflexión. Se llama Su primera vez, y lo escribí para que entiendas lo que puede significar esto. Era demasiado pequeña para dejarla sola. Por eso le advirtieron una y otra vez, te vendrán a visitar, pero no salgas. Aunque te visite el miedo, no salgas. Aunque toque la soledad, no salgas. Aunque la tristeza insista en que abras la puerta, no salgas. Aunque la muerte ronde la casa, no salgas. Aunque te llame por la ventana la amargura, no salgas. Aunque la decepción quiera romper la puerta, no salgas. Y aquella pequeña y traviesa doncella no salió nunca. Vinieron el miedo, la soledad, la tristeza, y ella no abrió. Tocó la puerta la amargura, la muerte y la decepción, y tampoco salió. Hasta que un día llegó un extraño, el amor. Tocó con una sonrisa y un suspiro. Entonces ella, la pequeña lágrima que nunca se había asomado, salió por primera vez y recorrió la mejilla. Este cuento nos ayuda a entender que quien no ama, será muy difícil que llore. Quien no ama su trabajo, quien no ama a su padre, a su madre, quien no ama su salud, nunca va a sentir que pierde algo. Siente que pierde algo el que ama. Y mientras más amas, más te va a doler. Y mientras más amas y más te entregas, más te va a doler. Por eso alguna gente alguna vez me decía, Padre, yo no quisiera sufrir. Y yo le diría, entonces no ames, pero tu vida va a ser gris. Porque sufrir evidentemente es una parte de la moneda, pero no la única. Del otro lado de la moneda que hubo, alegría, satisfacción, hubo armonía, convivencia. Si ahora lloras, es porque tuviste muchas bendiciones. Si ahora extrañas a alguien es porque aquella persona bendijo tu vida. Si ahora lloras por algún puesto de trabajo es porque aquel puesto fue en un momento determinado algo muy importante. Por eso lo importante es cómo reaccionas ante las pérdidas. Cuando experimentamos una pérdida importante, podemos tomar actitudes equivocadas y en esto ten cuidado. Algunos intentan hacerse fuertes engañándose y engañando a los demás diciendo que las pérdidas no les afectan. Pero eso, mira, no es cierto. Quien así lo hace piensa que mostrarse vulnerable o débil ante los demás es como si fuera algo vergonzoso o cree que ignorando su pérdida va a resolver su problema, pero mira, ni ignorando ni negando la pérdida se va a resolver el problema. Simplemente no podemos negar que sufrimos, no es sano negar que sufrimos. Tenemos que aceptar que es totalmente natural sentir dolor por la pérdida de algo importante, tan natural que todos los seres humanos lo sentimos cuando perdemos lo que amamos y lo que nos ha costado mucho esfuerzo obtener. Cuando la pérdida es muy grande, incluso podemos perder el sentido de la vida. En esos casos podemos compararnos a un gran edificio que se tambalea por un sismo y que por falta de buenos cimientos está a punto de caer. Eso causa una profunda desesperación.
Seguramente sentirás tú que te desplomas ante la pérdida. Sin embargo, yo te diría que el miedo, en lugar de ayudarte, te va a estorbar. Ante las pérdidas todos experimentamos dolor, miedo y desaliento. El poco conocimiento sobre lo que es el sufrimiento hace que nos llenemos de miedo al pensar que no vamos a poder superar esa situación de dolor. No voy a salir adelante sin mi esposo, no voy a poder salir adelante sin mi trabajo, no voy a poder salir adelante con este dolor por la humillación de una infidelidad, no voy a poder salir adelante con este cáncer o sida que me dieron en diagnóstico. Mira, el miedo nos conduce al desaliento y lamentablemente no siempre encontramos la ayuda adecuada que nos permite conocer el proceso del sufrimiento para enfrentarlo positivamente. Yo por eso te diría en este momento, no sabes por qué etapas vas a pasar, por la pérdida, por el sufrimiento, aquí te las vamos a ir marcando para que tú vayas teniendo poco a poco esperanza y calma. Por otra parte, yo te diría, no tengas miedo. Muchas personas han sufrido una pérdida importante y ahí las puedes ver de pie, siguiendo luchando. Muchas viudas y viudos, muchos padres que han perdido a sus hijos, muchas personas que se han quedado ciegas, que han perdido una pierna, que tienen sida, que tienen diabetes, que tienen cáncer. Ahí están. Siguen luchando. ¿Por qué? Porque pasaron por una etapa como la que tú estás pasando ahora y pudieron superarla. Por eso yo te puedo decir que si conoces el proceso del sufrimiento, podrás enfrentarlo positivamente. Es que no lo conozco. Es que no habías tenido un sufrimiento tan grande. Si una persona no ha tenido un sufrimiento, ¿cómo va a saber por qué etapas va a pasar? ¿Qué es lo que le sucede? Nadie experimenta esto en cabeza ajena. En el siguiente punto que tratemos, yo te haría una pregunta. ¿Sirve la fe en estos casos? ¿La fe te ayuda a tener menos dolor? Yo diría que no. La ayuda de la fe es de otra manera. Pero de esto continuaremos platicando más adelante. En tu camino. Él también se ha visto beneficiado con Mimex. Llevo ya 2 años y medio consumiéndolo. En enero de este año me han dado de alta. Me hacen una biopsia en la médula ósea y me dicen, yo no sé cómo le hiciste, hijo, pero tú ya no tienes nada. Y estoy convencido que este alimento me ayudó a soportar todos estos tratamientos porque vengo de 2 trasplantes de médula ósea, de 12 quimioterapias, 38 radiaciones. Y parecía mentira, pero a mí nada de eso se me veía. Todo el mundo que me veía me decía, no puedo creer que me digas que vienes o que te están haciendo eso. Recuerda que Mimex no es un medicamento, es un alimento que puede tomar toda la familia. Y si tienes una enfermedad cronodegenerativa como el cáncer, Mimex te fortalecerá para soportar y salir adelante en los tratamientos clínicos. Informes y ventas al 55 55 66 7744 o al 55 5705 5939. El curso de tanatología. Una mujer joven que acababa de perder a su primer bebé me dijo, ¿de qué me sirve la fe si de todas maneras estoy sufriendo? Bueno, yo le dije que la fe ocupa un papel importante en todo tipo de sufrimiento, pero no como algunos piensan. Se equivocan quienes creen que la fe es como una vacuna que impide experimentar sufrimiento o dolor, como si los creyentes dejáramos de ser humanos y no valoráramos lo perdido. Se equivocan también quienes piensan que la fe funciona como una especie de analgésico para que, si yo tengo fe, entonces ni mi corazón ni mi cerebro van a experimentar el dolor. Se equivocan también quienes quieren obligar a los creyentes a que vivan sin sufrimiento, en una forma estoica y valiente, renunciando a su necesidad de llorar, de sentirse tristes, desesperados o agobiados. Yo diría que la fe tiene un trabajo más importante que simplemente suprimir el dolor. Entonces vamos dejando bien claras las cosas. No porque tengas fe, no vas a sentir sufrimiento. No porque tu fe sea muy grande, no vas a sentir las pérdidas en tu vida.
Pero tampoco es correcto que si tienes fe, alguien te diga que no debes de llorar, como de repente encontramos algunos grupos religiosos que te dicen, no llore usted porque él ya se encuentra en la presencia de Dios. A estas personas les teníamos que decir, mire, son cosas totalmente distintas. Si yo soy católico, puedo creer que mi familiar ya se encuentra en la presencia de Dios. ¡Qué padre! Está feliz, está contento. Pero ¿quién me quita mi soledad? ¿Quién me quita la pena de tener que vivir una vida totalmente distinta a la que vivía con mi pareja? Pensemos en un hombre que acaba de perder a su mujer después de una vida de 50 años de casados. Muy bien, este hombre es un hombre de fe y cree profundamente en la vida eterna. Cree que su esposa ya está en la presencia de Dios. No llora por incertidumbre de a dónde está la esposa, sino llora porque cada vez que se va a acostar, duerme ahora en una cama que antes compartía. Porque ahora que se sienta a comer en la mesa, come solo cuando antes comía acompañado, cuando antes tenía con quien platicar, cuando antes tenía con quien salir a caminar, cuando antes tenía alguien que le llevara el té cuando él se encontraba enfermo. El doliente no llora por quien se ha ido únicamente, sino llora por la manera que ahora tiene que vivir. Vamos a suponer que un padre de familia sabe que su hija se casó, aquella pequeñita que vivió en la casa 25 años y que ahora se casa y que se va a vivir con otra persona. Este hombre sabe perfectamente que la hija es feliz, que la hija tiene una pareja, que la hija tiene una nueva casa, que para ella es la felicidad, sí, pero él va a extrañar a esta pequeñita que estuvo compartiendo la casa familiar durante 25 años. ¿Tú crees que no va a sentir la ausencia, la diferencia de una hija que antes vivía en casa y que ahora lo va a visitar muy de vez en cuando? Evidentemente que sí. Por eso no podemos decir que la fe es un analgésico. Ay, es que este hombre tenía mucha fe y cómo llora ahora por su hija que ya se casó y no está en casa. O por qué esa madre de familia llora porque el hijo se fue a estudiar al extranjero. No llora porque se fue a estudiar al extranjero. Ella sabe perfectamente que le va a ir mucho mejor con esta etapa de posgrado. Pero llora la persona por la situación a la que se tiene que enfrentar ahora. Así que si alguien te dice, porque tú tienes una gran fe, no debes de llorar, dile, estás equivocado. Y yo te haría otra pregunta, ¿la tristeza es contraria a la fe? Bueno, pues a quienes dicen que la tristeza es contraria a la fe y para sustentar su postura citan la frase bíblica, no se entristezcan, hay que recordarles las palabras que complementan esta frase de la Biblia. La frase dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza, y esto lo dice la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. La frase completa permite comprender que la tristeza es natural y parte del ser humano, y por lo tanto no se debe reprimir. Fíjate bien, las emociones nunca se deben reprimir. Podemos controlarlas, darles un sentido, pero ninguna emoción se debe reprimir, ni la tristeza, ni el enojo, ninguna emoción. La cita que acabamos de mencionar de San Pablo no menosprecia la tristeza, yo diría que más bien subraya el valor de la esperanza, porque la esperanza permite pasar más rápidamente de los momentos de angustia y desesperación por la pérdida a tener confianza y seguridad en el futuro. Eso es la esperanza. Ahorita estoy en una etapa de dolor, pero espero que esta etapa vaya desapareciendo. Ahorita tengo una herida fuerte en mi mano, pero tengo la esperanza de que vaya cicatrizando. Ahorita tengo una gran ausencia del ser querido, pero tengo la esperanza de que poco a poco me iré acostumbrando y entendiendo que la vida también se puede vivir sin aquella persona, por muy importante que sea para mí. Así que con esto tendríamos que decir que la Biblia está llena de personajes que experimentan pena y dolor. David, el famoso rey David, lloró.
Y muchas otras personas como Ana lloró y mucha gente lloró como la Virgen María cuando se le perdió su chamaquito, el niño Jesús, allá en Jerusalén. Yo te diría que ni siquiera el mismo Cristo se libra del sufrimiento. No obstante tener la fe más grande que cualquier ser humano, Cristo se conmovió hasta las lágrimas con las pérdidas. Por ejemplo, Jesús llora, nos dice la Sagrada Escritura, con mucha tristeza cuando se entera que su buen amigo Lázaro ha muerto. Y conste, en este caso estaríamos hablando, según la fe, del Hijo de Dios, que llora. Y si el Hijo de Dios, que es el hombre más pleno en toda la tierra, llora, ¿por qué estaría mal que una persona llorara por su pérdida? Él sabe que va a resucitar Lázaro y no por eso deja de sentir aflicción por la muerte del querido amigo. Cristo también va a derramar lágrimas de tristeza cuando anuncia la destrucción de Jerusalén. ¿Por qué? Pues porque él amaba a aquella ciudad que representaba tantas cosas para el pueblo judío. Cristo era judío y sabía que aquella ciudad había sido conquistada por el rey David y defendida por muchos de sus antepasados. Y al profetizar que, por la falta de unión de los judíos, la ciudad va a ser destruida por los romanos, Cristo llora también cuando anuncia que va a ser reducida a escombros. Y yo diría, si Él lloró al experimentar la tristeza, el dolor y el sufrimiento, ¿por qué un creyente ordinario como nosotros tendríamos prohibido hacerlo? La fe no niega al ser humano la posibilidad de expresar su dolor, más bien le ayuda a comprender que existen formas positivas o negativas para enfrentar el sufrimiento y que un verdadero creyente tendría que encontrar las formas positivas. Y digo esto porque, mira, vamos a poner dos circunstancias distintas. A dos personas les acaban de mencionar que tienen cáncer, ¿ok? Es una pérdida. Y una persona decide enfrentar el cáncer con una actitud negativa. Maldice al médico, maldice a la vida, no quiere hablar con los familiares, no quiere tomar ningún tratamiento, quiere suicidarse, se pelea con todo mundo. La otra persona tiene cáncer y la otra persona dice, muy bien, ¿qué puedo hacer, doctor? ¿Cuándo comienzo el tratamiento? Valora a las personas que le acompañan, agradece a los familiares por todo lo que le han soportado durante mucho tiempo. Si le falta hacer algo importante, trata de hacerlo. Trata de informar a los que no conocen de lo que es el cáncer, qué es el cáncer y muchas otras cosas así. Fíjate, entonces la fe no le está negando a las personas el derecho a expresar su dolor. La fe en todo caso nos puede ayudar a comprender que existen formas positivas o negativas para enfrentarlo. Yo, para concluir este bloque de reflexiones, te preguntaría, ¿qué forma has elegido o estás eligiendo en este momento para enfrentar tu dolor? ¿Eres una persona que se está aislando? ¿Eres una persona que está echándole pleito a los demás? ¿Eres una persona que se está enojando con Dios? ¿Eres una persona que está haciendo que el sufrimiento se haga más grande? ¿O tienes el deseo de enfrentar el dolor por un camino más positivo? Vamos a continuar con este tema y yo espero que tú seas de los que desean caminar por el camino correcto. No olvides que mañana continuaremos con el curso de tanatología.